Cordial saludo a todos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Pensando en qué tema compartirles, les quiero contar que desde hoy decidí hacer una serie acerca de un libro que seguro muchos de ustedes conocen y probablemente han leído, y si no lo han hecho les recomiendo que lo hagan, y es el libro de los 4 acuerdos, del doctor Miguel Ruiz. Este pequeño libro en verdad tiene mucha sabiduría para la vida y nuevamente les recuerdo y les recomiendo que si no lo han leído lo hagan. Y si ya lo han hecho, pues que vuelvan a leerlo, pues realmente cada vez que uno lo lee encuentra muchas más cosas que aprender. El día de hoy les voy a hablar del primer acuerdo. Este acuerdo lo tituló el autor como "Sé impecable con tus palabras". ¿Y a qué hace referencia este concepto de impecabilidad? Es probable que asociemos el tema de impecabilidad con una limpieza extrema. Por ejemplo, cuando hacemos aseo, decimos el piso quedó impecable, la cocina quedó impecable. Impecable viene del latín impeccabilis, que significa no tener posibilidad de falta. Y en el libro el doctor Ruiz lo asocia con sin pecado, no tener falta, no tener pecado. Ahora bien, eso es en cuanto a impecable. Ahora hablemos del concepto de la palabra. La palabra expresa el poder creativo, el poder de comunicar, pensar y crear los acontecimientos de nuestra vida. Seguro que muchas veces ustedes han escuchado la frase "la palabra tiene poder", y a veces no dimensionamos la absoluta verdad que esta frase involucra. Entonces, la palabra crea o destruye. Es tan así que el autor de este libro hace referencia a cómo Hitler, con el poder de su palabra, logró sembrar semillas de odio contra los judíos y consiguió que todo un ejército de personas le creyera, al punto de ocasionar la muerte de millones de judíos. En mi práctica como psicóloga ha sido absolutamente impactante el darme cuenta cómo las palabras que nos han dicho pueden llegar a determinar tanto nuestra vida. A veces lo que decimos en momentos de ira dejan marcas profundas e imborrables en los seres que más amamos. Por eso es que es tan importante ser cuidadosos con la forma como nos dirigimos a nuestros hijos. ¿Qué les decimos? ¿Cómo se los decimos? ¿Y en qué momento se los decimos? En la atención psicológica se observa cómo palabras dichas en momentos de ira provenientes de personas que son muy valiosas para nosotros, como por ejemplo nuestros padres, han afectado tanto el desarrollo y el desempeño de la vida adulta en cualquier rol, como pareja, como profesional, como amigos, en fin, en cualquier campo de la vida. Pero preguntémonos qué lleva a lanzar a una persona palabras hirientes y llenas de juicio y condena. Nos hemos de pronto preguntado eso, porque a veces decimos lo que decimos. ¿De dónde viene ese veneno que a veces expresamos en nuestras palabras y lanzamos hacia otras personas? ¿Nos lo hemos preguntado? Y esas palabras que a veces decimos sin realmente medir las consecuencias de lo que estamos diciendo. Preguntémonos por un momento esto. Y les quiero contar que ese veneno, como les mencionaba antes, viene de nosotros mismos, de la forma como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, de cómo nos vemos, de lo que nos decimos, del amor y el respeto que sentimos por nosotros mismos. Lo impecable de las palabras a la que hace referencia el doctor Ruiz en este primer acuerdo hace precisamente referencia, valga la redundancia, de cómo yo me veo, de cómo me castigo, cómo me enfurezco conmigo mismo, por qué hice o por qué no hice, de ese autojuicio, esa autocondenación que yo me hago. Entonces mi pregunta y el proceso de reflexión al que los quiero invitar hoy es: ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Como una persona realmente valiosa? ¿O simplemente te estás juzgando y culpando por todo lo que haces o dejas de hacer? ¿Cómo vives esa relación contigo mismo? ¿Acaso te pasas envenenándote a ti mismo del concepto propio?
Ser impecable con las palabras hace referencia a esa energía y a ese poder que precisamente tiene la palabra y que va dirigida hacia la verdad. Realmente la energía de la palabra siempre tiene que ir hacia la verdad y en esa construcción del amor por uno mismo. Infortunadamente nos hemos acostumbrado a mentirnos fundamentalmente a nosotros mismos. Entonces, cuando nos mentimos a nosotros mismos, viene la duda, viene la culpa, viene el miedo, que en últimas termina es por incapacitarnos en ese proceso de aceptarnos como somos y de amarnos. Y como no lo hacemos con nosotros mismos, pues es muy difícil hacerlo con otros. Entonces, nos decimos muchas mentiras, no somos capaces, como les decía antes, de reconocernos. Y esa incapacidad nos lleva a explotar y a gritarle también mentiras a otras personas. ¿Y cuáles son ese tipo de mentiras a las que hago referencia? Cuando nosotros nos decimos, tú no eres capaz, tú no tienes ese talento, tú no puedes enfrentar este reto. Y esas mentiras se arraigan en nosotros como esas creencias limitantes poderosas que definitivamente nos impiden llegar a donde estamos llamados a llegar, a cumplir ese propósito de vida al que fuimos llamados. Y todos, absolutamente todos, tenemos una misión en esta vida. Y con esas mentiras que nos decimos, nos limitamos a llegar allá. Nos perdemos en el camino. Dentro de este uso impecable de la palabra, también es muy importante destacar que no caben ni el juicio ni el chisme, que como los cataloga el autor en el libro, son como hechizos de magia negra que producen veneno emocional. Este veneno nos pueden hacer ir hasta el infierno, dice Miguel Ruiz en su libro. Y obviamente este infierno al que él se refiere no es al infierno ese que está en nuestro imaginario religioso de las llamas y de esa condenación que vendrá después de nuestra muerte, donde seremos juzgados duramente por aquello que tal vez hicimos y que no era bueno hacer. No, ese infierno se refiere a la vida que nosotros podemos tener aquí en la tierra cuando somos juzgados y juzgamos, cuando somos condenados por nosotros mismos y condenamos a otros. Esa palabra hiriente, ese maltrato psicológico en una casa, ese gritar, ese decirnos cosas feas, eso es vivir un infierno. Y a ese es el infierno al que se refiere Miguel Ruiz en su libro. Teniendo en cuenta todo esto que les expreso hoy, nuevamente quiero llamarlos a la reflexión y llamarme, obviamente yo también me incluyo allí, de qué nos estamos diciendo. ¿Acaso nos estamos descalificando constantemente, criticándonos, juzgándonos y de esa misma forma, de esa misma dureza con la que nos tratamos, así mismo estamos tratando a los demás? Somos personas que tendemos a mirar los defectos de los otros, lo malo, a criticar, a juzgar por lo que hacen, por lo que no hacen, a quejarnos de lo que nos pasa. Eso somos nosotros. Los invito a que realmente nos confrontemos y nos digamos la verdad. Seamos honestos con nosotros mismos y decidamos ser impecables con nuestras palabras. Como les digo, empieza con nosotros, con lo que nos estamos diciendo a nosotros, para así también, de esa misma manera, referirnos a los demás. Hablarnos bien, ser más compasivos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si tomamos la decisión real y de corazón de hacerlo, les invito a que hagamos el mejor esfuerzo día a día para lograrlo. Como cuando un adicto está en su proceso de dejar su objeto de adicción, por ejemplo la droga o el alcohol. Solo por hoy voy a decirme cosas positivas y amables y asimismo trataré a los que me rodean. Día por día. Si me incomoda algo o me enoja algo, voy a manejarlo, me calmo y prefiero pensar bien. Y esa es una decisión que yo tomo a diario, día a día. Como lo que les digo del adicto, solo por hoy voy a hablarme bien,
voy a referirme bien a las otras personas, solo por hoy. Y como sé que no es fácil, quiero compartirles un ejercicio de mindfulness que significa rain. Rain como lluvia en inglés. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una circunstancia de enojo o de emoción no agradable, miedo, tristeza, celos, la que sea, y en otras ocasiones esa emoción nos ha llevado a decir cosas que no están bien, que no corresponden, y terminamos después arrepintiéndonos de lo que dijimos, les sugiero que busquemos un espacio de soledad. Respiremos profundo, cerremos nuestros ojos y primero que todo, reconozcamos lo que estamos sintiendo. Reconozcamos esa emoción, bien sea la ira, bien sea los celos, bien sea el temor, lo que sea. Primero que todo, reconocemos la emoción. Segundo, la aceptamos. Acepto que estoy sintiendo esa emoción. La acepto. La acepto sin juicio, sin calificarla, si es buena, si es mala. Simplemente la acepto. Después de que la acepto, identifico dónde siento la emoción. Hay personas que sienten en la cabeza, en el pecho, en el estómago, en las piernas. ¿Dónde la siento? ¿Dónde siento esta emoción? Después que identifico dónde la siento, no me define. O sea, hago de cuenta, o sea, acepto la emoción, reconozco dónde está y digo, esta emoción no me define, no soy yo. Yo, por ejemplo, en mi caso, Luisa, yo no soy ira, yo no soy esto, esta emoción pasará y no me define. Yo no soy esto, no me define. Y ahí, cuando yo acepto que no me define, que esto pasará, acordémonos, siempre respirando, la voy soltando. Voy soltando. Esta emoción no me define y pasará. Suelto, suelto. Cuando abramos nuestros ojos nos daremos cuenta que estamos mucho más tranquilos, que ya hemos y estamos tal vez listos para hablar con la persona con la que consideremos se requiera para enfrentar esta circunstancia y hacerlo de una manera mucho más sana y saludable, con una mente despejada y clara, y nos permitirá usar las palabras correctas y adecuadas en el momento justo. Obviamente, como todo esto requiere práctica, pero como les dije antes, si hacemos nuestro mejor esfuerzo y si realmente decidimos que vamos a ser impecables con nuestras palabras, lo haremos, de a pocos, pero llegaremos allá. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero honestamente les sea útil y lo apliquen. Muchísimas gracias a todos por su atención.